Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video les voy a explicar qué es lo que hay que hacer en la segunda secuencia del policial. Bien, segunda secuencia para este video va destinado a los alumnos de segundo año, que muchos de ustedes me han preguntado qué es lo que hay que hacer porque me decían que no entendían bien la secuencia. Bien, dice, una coartada a prueba de bomba suele ser clasificado como cuento policial. Ahora, ¿qué característica tiene este tipo de relatos? Te invito así a leerlo en el siguiente recuadro. Acá van a leer un recuadro donde están las características del cuento policial. Bueno, y ahora vamos a explicar las actividades. Dice, habiendo leído estas características, te propongo ubicarlas en una coartada a prueba de bombas. Para ello, es importante que releas el cuento, actividad 1. O sea, primero para poder, tienen que leer. Primero leen estas características, las estudian bien y después vuelven a leer el cuento, una coartada, prueba de bombas, pero esta vez teniendo en cuenta, pero esta vez teniendo en cuenta, eh, pero esta vez teniendo en cuenta cómo se pueden analizar, cómo se pueden localizar eh, las categorías. Por ejemplo, el hecho dice que el primer ingrediente necesario, en el cuadro de lo teórico dice, el primer ingrediente hecho, que el primer ingrediente necesario para un cuento policial es un hecho, que es el enigma, que es un asesinato o un robo misterioso o un delito. Entonces nosotros nos fijamos, bueno, ¿qué hecho, qué delito, qué enigma hay en una coartada prueba de bomba? Y nos damos cuenta que es un asesinato. ¿Estamos? Esto es caracterizar un cuento a partir de una clasificación. O sea, clasificar un cuento a partir de la clasificación es, es localizar las entrevistas, localizar las características propias del género en una obra en particular. En este caso, localizar las, eh, las características del cuento policial en el cuento Una coartada prueba de bombas. Por ejemplo, el hecho es un delito. ¿Cuál es el hecho en una coartada prueba de bombas? Un asesinato. ¿Estamos? También dice que tiene que haber una víctima. Bueno, vemos quién es la víctima de la coartada prueba en el cuento La coartada a prueba de bombas, ¿sí? Después dice quién es el culpable. O sea, bueno, tenemos que ver. Después dice que en el cuento policial tiene que haber un culpable. Entonces, lo que tenemos que responder nosotros, en una coartada prueba de bombas, ¿quién es el culpable? Ese es el trabajo que les estoy pidiendo, ¿sí? Bueno, después dice, o sea, que ustedes lo primero que tienen que hacer es, primero leer las características del cuento policial. Voy a ver si hago un video también para explicar esas características. Lo segundo que tienen que hacer es volver a leer una coartada prueba de bombas y tratar de analizar esto. O sea, por ejemplo, cuál es el hecho, cuál es el culpable, cuál es la víctima, pero localizado en el cuento. ¿Está? O sea que tienen que leer las dos cosas y tienen que tener claras las dos cosas. Entonces, por ejemplo, después dice, hemos leído las características, te propongo ubicarlas en una coartada prueba de bombas. Para ello es importante que releas el cuento en la actividad 1 y te invito a resolver las breves consignas.
en un breve párrafo describir hecho, víctima, sospechoso y culpable en el cuento de una coartada prueba de bombas. Es fácil, es responder esas consignas, es hacer esa operación y responder la consigna de esta manera. Así, no haciendo respuestas, sino como si fuera una pregunta, sino escribiendo un párrafo. En el cuento, por ejemplo, en el cuento una coartada prueba de bombas, el culpable es... Plin, 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 plin. La víctima es... El delito es... Y los sospechosos son, si es que los hay, plin, 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 plin. Bueno, eso. En otro párrafo, eso, lo tienen formulándolo de esa manera, pero formulándolo en el análisis del cuento. ¿Tá? Eso es lo que tienen que hacer en la primera actividad. Como un párrafo, como un pequeño texto. La B. En otro párrafo decir quién fue el investigador. Bien. El investigador es... Bueno, acá dice qué personaje es el investigador. Ponen el nombre o en este caso el cargo del personaje. La coartada del asesino fue... Y acá, ¿sí? Y acá escriben según el cuento cuál es la coartada. Así tienen que hacer. La C. El escenario aporta datos para descubrir el crimen. Ustedes lean y van a ver que en el lugar donde el comisario investigó que se cometió el crimen, sí había datos, sí había elementos que le daban lugar para interpretar. Sí había, y usted ahí responde, sí había datos y ponen el ejemplo del dato que era. ¿Estamos? La de el lector acompaña al detective a descifrar el misterio, es decir, en este cuento particular, el lector va juntando pistas o va juntando pistas juntando pistas junto con el comisario, o es como que se da muy de una la información. Eso explíquenlo, ¿sí? Bueno, y la E dice, rescatando todos estos datos, podemos decir si es un cuento policial y por qué. Y ahí la respuesta que tenemos que elaborar, ¿se entiende? Y la pregunta de dice, la pregunta E, porfa, la final, dice, rescatando todos estos datos, ¿podemos decir si es un cuento policial? ¿Por qué? Rescatando todos estos datos, ¿podemos decir si es un cuento policial? ¿Por qué? Acá lo que pregunta es si es un cuento, si nosotros podemos dar fundamento, perdón, podemos dar fundamento, si podemos decir sí, es un cuento policial, no, es un cuento policial. Una respuesta puede ser. Y ahí hay que echar un poco de mano a lo que hemos respondido, pero también a las caracterizaciones. Por ejemplo, podemos decir que sí, que es un cuento policial, o que tiene características de un cuento policial. Eso, fíjense ustedes, porque, por ejemplo,
porque hay un delito. Bueno, todo usan como argumentos hay una víctima, por ejemplo, y pueden agregar todos los demás elementos, No solamente se termina, como verán en la definición, no todo termina en un delito de una víctima. A lo que voy es que para decir por qué, pueden usar elementos de la definición como forma de justificar. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. Saben que la consulta está siempre disponible. Muchísimas gracias.